Una mayor lujuria. Mira y vive. ¿Cómo funciona realmente la fe? Bueno, esta es la sesión que posiblemente más me entusiasma. Estamos hablando de cómo ver y vivir, el cristianismo práctico, la verdadera fe. Y quiero ponerme de rodillas ante el Señor otra vez. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que ilumines nuestros ojos, abras nuestros oídos, y des a nuestros corazones exactamente lo que necesitamos oír hoy. Guíanos, muéstranos el camino de la vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La declaración que está aquí en la pantalla es del libro Testimonios sobre la conducta sexual. Presentamos este libro en la última sesión y dice lo siguiente: la pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se presentan en la palabra de Dios, poseen más poder para reformar y transformar el carácter, que todos los esfuerzos que se hacen para describir los pecados y los crímenes de los hombres y los resultados seguros. Así que hemos pasado algún tiempo en este seminario, viendo los efectos de la pornografía, viendo los efectos del autoabuso. Y les diré algo, mirar todos estos efectos hace muy poco para darnos esperanza y la solución. Es solo el primer paso para reconocer cuando tenemos un problema. Es un paso importante. Pero sigamos leyendo, no solo la vida de Jesús presentada desde la palabra de Dios, sino una mirada firme al Salvador levantado en la cruz. Hará más por purificar la mente y el corazón de toda contaminación que todas las explicaciones científicas de la lengua más hábil. Te diré que ha habido charlas de recuperación de adicciones desde un punto de vista secular, que se centran mucho en la modificación del comportamiento y otras cosas que no están tan ligadas a lo espiritual. Y si no tenemos esta sesión, todo el asunto se desmorona. Si no nos centramos en esto, todo se viene abajo. Pero entonces, mucha gente dirá, vamos, tus cosas de religión. ¿Realmente tienes toda una sesión sobre este tema? ¿Realmente funciona para la gente? Sorprendentemente, sí. Lo que vas a encontrar es que independientemente de la caricatura del cristianismo y de los cristianos que puedas tener, lo que muestran los estudios es muy alentador con respecto a la religión. Sí, muchos cristianos pueden ser quizás imbéciles e hipócritas en estas cosas, pero no todos. La religión funciona. Leemos lo siguiente: el bienestar espiritual es el centro de un estilo de vida saludable. Esta es la revista americana de cuidados intensivos. Desde el punto de vista de la investigación, una revista revisada por expertos que dice que el bienestar espiritual es importante. Los individuos que personalizan su religión, cultivan la fe en Dios, e interiorizan los valores espirituales, tienen mejores habilidades de superación y menos depresión en medio de los desafíos de la vida. Así que si quieres tener mejores habilidades de afrontamiento y menos depresión entre los retos de la vida, como el reto al que nos enfrentamos ahora mismo, entonces quieres tener una fe muy seria y práctica en tu vida. No solo eso, sino en los estudios. Tener una religión profundamente personal está estrechamente relacionado con la satisfacción de la vida. Varios estudios han demostrado que existe un vínculo causal, o más bien una relación inversa, entre la oración, la cantidad de oración que tienes, y la propensión y probabilidad de tener una adicción. Así que, básicamente, a más oración, menos riesgo de adicción. A menos oración, más riesgo de adicción. Esto está científicamente validado. El Instituto Nacional de Investigación sobre Cuidados Sanitarios revisó 200 estudios sobre espiritualidad y salud, y lo que encontraron fue que los efectos positivos de la religión superan a los negativos. 10-1. Ahora, en este momento, alguien está diciendo, ¿qué efectos negativos? Soy cristiano, un cristiano que cree en la Biblia. ¿Qué quieres decir con efectos negativos? No hay efectos negativos para la verdadera religión de Jesucristo. Pero mucha gente practica una religión falsa, así que va a haber efectos negativos. Pero incluso en medio de todo ese engaño y toda esa falsedad que hay ahí fuera, lo positivo sigue superando a lo negativo. 10-1, cuando miran los efectos medibles. ¿Qué tipo de efectos medibles?
Bueno, las nuevas direcciones en la ciencia psicológica observaron 15 indicadores de salud y encontraron que aquellos que eran activos en su fe religiosa eran mejores en el 100% de estos indicadores de salud. ¿Has oído eso? ¿100%? No se encuentra el 100% en casi nada en la investigación, pero el 100% de estos indicadores de salud eran mejores en personas que tenían una fe religiosa. Especialmente si tienes una fe religiosa que enfatiza la salud física y el bienestar. Había un ateo llamado Robert Sapolsky y escribió un libro, ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? En este libro, fue muy honesto en su evaluación. Dijo que si alguien cree en un Dios que responde a las plegarias, que tiene reglas discernibles y que no quiere perjudicarte, entonces la ventaja de reducir el estrés debe ser extraordinaria. Así que desde un punto de vista ateo, pueden decir, sí, que si tienes una cierta imagen de Dios, entonces tendrás mucho menos estrés. ¿Cuánto más para nosotros que realmente creemos en este Dios y conocemos a este Dios a nivel personal? Creo que hemos malinterpretado lo que es la salvación. La salvación no es solo una teoría en el cielo. Es muy práctica, es muy neurológica, reduce el estrés y la depresión. Y estas cosas científicas mensurables, las analizo en el disco 1 y el disco 6 de los medios de comunicación sobre el cerebro, analizo esta cuestión de lo que es la salvación en gran profundidad. Así que no voy a volver sobre el mismo tema. Pero básicamente, la salvación es mucho más que el simple perdón de tus pecados. Es Dios reclamándote del pecado. Como dijimos en la última sesión, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. La Biblia dice, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Sana mi alma. No solo perdona mis pecados, sino sana mi alma. Sanaré su rebeldía. Dios dice en Oseas 14, versículo 4. Ahora, usted sabe, al igual que el texto de perdón en la Biblia, el texto más famoso sobre el perdón. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si te fijas, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y ese es un paso importante, pero gran parte del cristianismo se detiene ahí. Leamos el resto del versículo. Y para limpiar, ¿a quién? A nosotros. No solo el registro de nuestros pecados en el cielo, no solo nos está dando un perdón legal. Eso es verdad. Sino también limpiarnos de toda maldad, limpiándonos, dándonos una mente nueva. ¿Cómo se logra esto? Mucha gente se imagina esto. Cristo fue a la cruz, se sacrificó por nuestros pecados, y para que Él comprara nuestro perdón, y pudiéramos ser perdonados. Y podemos ser hechos justos con Dios, en ese sentido legal, con esta transacción de perdón. Y claro, Cristo logró eso en la cruz. Pero todo lo demás, la santificación va a tener que ser mi trabajo. No es verdad. Jesús no solo murió en la cruz, por el perdón y la reconciliación de Dios, sino también por nuestra purificación. Eso lo vas a ver a medida que avancemos. Esta es una poderosa verdad bíblica, porque Él venció. Se enfrentó a lo que nosotros nos enfrentamos, y venció. Él tomó nuestra naturaleza. Veamos esto en la Biblia. Hebreos 2 versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, como nosotros, Él también participó de la misma carne y sangre. Él mismo también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre. Jesús tenía la misma carne y sangre que la naturaleza humana, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Un solo tipo, una sola carne, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. Es interesante, nos llama hermanos, porque Él es de la raza humana, y Jesucristo asumió nuestra naturaleza. Él es del mismo tipo de carne que los hijos de los hombres. Y así tomó esa naturaleza y enfrentó algunas cosas. Veamos a qué se enfrentó. Y Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue en todo tentado como quien, como nosotros. Leyendo más adelante dice, en el capítulo 2, por lo tanto en todas las cosas. ¿Y cuántas cosas? En todas las cosas, incluso incluyendo las cosas de las que estamos hablando ahora,
tuvo que hacerse semejante a sus hermanos, porque en eso él mismo ha sufrido, siendo tentado. Y es capaz de ayudar a los que son tentados. Así que Jesús literalmente en su humanidad, nunca perdió su naturaleza divina. Él es completamente Dios, pero se hizo completamente humano, y enfrentó lo que nosotros enfrentamos, en términos de las tentaciones sexuales que nos rodean. Y no solo eso, no solo fue tentado, no solo tuvo esa naturaleza, sino que venció en la cruz. Se enfrentó a la última tentación. ¿Cuál es la última tentación? Es superar esos impulsos de autoconservación fuertemente conectados al hipocampo. ¿Verdad? Sálvate a ti mismo, le dijeron mientras estaba en la cruz. Si tú eres el Cristo, baja de la cruz, entonces creeremos en ti. Él salvó a otros. No puede salvarse a sí mismo, decían. Y así se enfrentó en la cruz, con los dos principios que están en guerra en el universo. El amor abnegado y el egoísmo, la autoconservación. Ambos se enfrentaron. ¿Y qué sucedió en la persona de Cristo? Eligió la victoria. Eligió la abnegación y el amor, y se sacrificó a sí mismo. No se salvó a sí mismo como le estaban tentando a hacer. Fue lo mismo en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, y el diablo se le acercó y le dijo, convierte estas piedras en pan. Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Ayunó durante 40 días, obteniendo la victoria sobre la carne, y la lujuria, y los deseos de la naturaleza humana, y esos impulsos de supervivencia. Estaba dispuesto a morir. Él no salvó su propia vida, y menospreció su vida hasta la muerte, como quienes vivirán en los últimos días, como vimos en una sesión anterior en Apocalipsis 12. Vamos a tener la misma experiencia. Y saben, en Hebreos 2, si leen en el versículo 10, dice que fue hecho perfecto, por medio del sufrimiento. Ahora, la primera vez que leí eso, me quedé perplejo. Bueno, Jesús nació perfecto, nunca pecó. Él nunca se comprometió, él tenía una naturaleza divina, nunca cometió ningún pecado. Y eso es verdad, nunca cometió ningún pecado. Pero como bebé, si hubiera logrado todas las victorias sobre nuestra naturaleza que debía lograr, ya como bebé, podría haber sido asesinado por Herodes, y entonces ser sacrificado por nuestros pecados, y todos podríamos ser salvados. No. Él necesitaba vivir la vida que nosotros vivimos, y enfrentar esa batalla, y a través de hacer eso, a través del sufrimiento, Hebreos 2, verso 10, dice, Él fue hecho perfecto a través de ese proceso. Y eso no quiere decir que estaba caído, o en error antes de eso. Él en cada paso del camino hizo la elección de santidad, justicia y obediencia a la ley de Dios. Vivió una vida perfecta, pero se perfeccionó a través del sufrimiento, lo que significa que desarrolló este carácter maduro hasta el punto de enfrentarse a sálvate o muere, y estaba dispuesto a morir. Ahora esa victoria es una victoria increíble, y es nuestra. En Juan 16, verso 14, nos dice que el Espíritu Santo tomará lo que es de Cristo, y nos lo dará a conocer. Tomará lo que es mío, y os lo dará a conocer. Jesús dijo, así que el Espíritu Santo tomará lo que Cristo realizó, y nos lo dará a conocer y dárnoslo, dejarnos no solo oír hablar de ello, sino experimentarlo. Ahora esa es una verdad increíble. Y leímos en Hebreos 2, que a través de la muerte, Él realmente destruye al diablo, lo destruye a quien tenía el poder de la muerte. Ese es el diablo. Así que el diablo ya no puede tener ningún tipo de dominio sobre nuestras vidas. Porque cuando estoy en Cristo, soy una nueva creación. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado. Tengo la mente de Cristo en mí. Él ha vencido en todo, igual que nosotros fue tentado, y venció. Y el Espíritu tomará lo que es suyo, y nos lo dará a conocer. Y ahora podemos decir que ha vencido a la muerte. Ha vencido al diablo, el que tenía el poder de la muerte. Me encanta este comentario, es del deseado de todas las gentes. Probablemente sea el libro y el comentario más leído sobre la vida de Cristo. El Espíritu debía ser dado como agente regenerador. Y sin esto, sin que el Espíritu nos regenerara, el sacrificio de Cristo no habría servido de nada. El pecado solo podía ser resistido y vencido mediante la poderosa acción de la tercera persona de la divinidad.
Es el Espíritu el que hace efectivo lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón se hace puro. Por medio del Espíritu, el creyente llega a ser partícipe de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina, volveremos a esa frase más adelante. Cristo ha dado su Espíritu como un poder divino para vencer todas las tendencias hereditarias y cultivadas al mal, y para imprimir su propio carácter en su Iglesia. La palabra griega en la Biblia para la salvación, sozo, es la misma palabra que se usa para sanar. Este es el proceso. Cristo superó en todos los puntos. Él desarrolló este carácter humano perfecto y maduro, no solo se sacrificó por nuestros pecados a nivel de perdón, sino también a nivel de reclamarnos del pecado. ¡Qué hermosa verdad! La magnificencia de la cruz. Ni siquiera hemos arañado la superficie de lo que significa. Va a ser la ciencia y la canción de los redimidos por la eternidad en el cielo. Y el tema del problema de la superación es más que modificar mi comportamiento, como enseña la psicología moderna. Cristo enseña que el mal procede del corazón humano. Nacimos con esta condición, y la hemos desarrollado con el tiempo, y hemos tomado malas decisiones. Por eso ahora viene a nosotros y nos dice, conviértete, necesitas un corazón nuevo, una conversión completa. ¿Qué significa convertirse? Convertirse significa dar un giro hacia una reorientación completa de cómo vivo y que motiva mi corazón. Ahora mismo he nacido con una naturaleza pecaminosa, egoísta. El yo es mi orientación, por así decirlo. Estoy volcado en deseos egoístas, o en mis propios miedos, o en lo que sea. La conversión es donde me centro en Dios y en los demás, amar a Dios, amar al prójimo. Y ese es todo el sentido de mi vida. Glorificarlo, ganar almas para que sea una bendición, elevar a la humanidad. La verdadera conversión ocurre cuando el yo ya no es el centro, y los motivos son hacia Dios y hacia los demás. Y si lo piensas, cuando se trata de pornografía, si te estás entregando a la pornografía, el yo es obviamente el centro de esto. Y en el momento en que empiezas a pensar en esa persona, en su humanidad, la pornografía empieza a ser desagradable, ¿verdad? Empiezas a decir, no, esto está mal. Si te importa el bienestar de esa persona, su alma, su salvación eterna, no puedes disfrutarlo al mismo tiempo. La pornografía deja de ser placentera en el momento en que te preocupas por ellos en un sentido verdadero. Y si dudas de eso, piensa en alguien que te importe de verdad. Piensa en un familiar. Y si te encontraras con ellos en una página web de pornografía, te quedarías estupefacto y horrorizado, e indignado. Dirías, ¿qué está pasando? ¿Cómo han podido hacerle estas cosas? ¿Cómo puede estar en esta situación? Bueno, todas estas mujeres son la madre, la hermana y la hija de alguien. Y así, hay que verlas como hijas de Dios. ¿Qué te parece? Viéndolas a través de los ojos de Cristo, y entonces la pornografía se volverá realmente desagradable en ese momento, si tenemos la mente de Cristo en nuestra mente, en ese momento cuando nos preocupamos por esta persona. Pero mientras estemos involucrados en la pornografía, no estamos en ese estado de conversión y somos egoístas. ¿Cuál es nuestra orientación sexual en ese momento? El yo es nuestra orientación sexual, en vez de estar orientados hacia Dios y los demás. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que quede claro, esto es un don de Dios. Dios incluso ha repartido a cada uno una medida de fe, y Dios incluso ha dado arrepentimiento a Israel. Dado el arrepentimiento, nos dio una medida de la fe. Muchas veces pensamos, ya sabes, entiendo que la gracia de Dios para mí, los dones de Dios de la salvación para mí, son un don gratuito, pero de alguna manera tengo que reunir dentro de mí suficiente fe, suficiente arrepentimiento para ir a Dios. Eso es algo que yo le ofrezco. Esa es mi parte de la ecuación. Y sin mis esfuerzos de crear mi propia fe y arrepentimiento, bueno, no puedo tener el perdón de Dios. Eso no es verdad. La Biblia dice, y acabas de leerlo, Él nos reparte una medida de fe.
Él es quien nos capacita para tener fe. Él nos concede el arrepentimiento. Así que si te cuesta arrepentirte, y si te cuesta ejercitar la fe y la confianza en Dios, Él te la dará. Él nos da la habilidad. Ahora bien, tenemos que ejercer la voluntad, ¿verdad? No te sientas ahí pasivamente, diciendo, Dios, por favor, apodérate de mi mente, y conviérteme en un robot. Pero Él no requiere que demos unos pasos hacia Él. Ahora estoy muerto en mi pecado y transgresiones. Necesito el poder de Dios en mi vida, incluso para arrepentirme y tener fe. Así que el poder es todo de Dios. El don es todo de Dios. La capacitación es toda de Dios. La justicia es todo de Dios, y la gloria es toda para Dios. Pero la responsabilidad es mía. ¿Doy ese paso de fe? Dios no hace por nosotros lo que nos ha permitido hacer. La responsabilidad es nuestra de comprometer la voluntad, de arrepentirnos, de mirarlo con fe, aunque no tengamos fuerza en nosotros mismos para hacerlo. Él nos da eso. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y que permanezcamos en Él. La Biblia nos da muchos mandatos, muchas afirmaciones sobre su voluntad, que debes comprometerte, debes tomar este camino. Y así es como se abre el corazón para recibir el don gratuito. Así que todo lo relacionado con nuestra salvación depende realmente de nuestro propio curso de acción. Dios ha hecho su parte. La provisión ha sido hecha completamente. Y ahora dice, ¿qué vas a hacer? No voy a ser salvo sin hacer nada. Es solo a través de su fuerza y su poder. Pero debo dar un paso adelante y recibir el regalo. Pero, ¿sabes? Muchas personas luchan incluso para hacer eso, porque dicen, de ninguna manera, cuando estoy en este lugar de vergüenza y degradación y culpa, es imposible que me acepte. Y así vivimos, y yo he fallado tantas veces. ¿Cómo puede perdonarme otra vez? Así que entramos en esta autoculpabilidad, condenación y este sentimiento de no autoestima. Hermanos y hermanas, estoy aquí para decirles que Cristo murió por ustedes mientras eran pecadores. Él vino por los enfermos, no por los sanos. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Así que cuando estoy en la condición de golpearme el pecho ante el Señor, diciendo que soy un pecador, no soy digno, y ni siquiera miro al cielo, y recuerdo la historia del hombre que dice que no soy digno ante Dios. El salmista dice, ni siquiera puedo mirar hacia arriba. A veces siento que ni siquiera puedo mirar hacia arriba, porque, Dios, me siento tan pecador y tan indigno. ¿Sabes qué? Ese es un buen lugar para estar. Conocer tu pobreza espiritual. Si te orientas hacia Dios, en lugar de caminar por el sendero de la vergüenza, no te quedes en el autodesprecio. Vas por buen camino. Si te humillas ante Dios diciendo, no puedo hacer esto, he resbalado, he fallado. No hay nada bueno en mí. Hasta mi propia justicia es un trapo de inmundicia. Tener esa actitud es una precondición para la salvación. Hay una declaración asombrosa de un libro llamado Gracia Maravillosa. Es un devocional de 1973. Se lee lo siguiente. Él te amó y se entregó a sí mismo por ti. Su gran corazón de amor se conmueve al sentir nuestras debilidades. Pregunta. ¿Sintió Jesús nuestras enfermedades? Llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Isaías 53. ¿Qué pecados son demasiado grandes para que Él los perdone? ¿Qué alma demasiado oscura y oprimida por el pecado para que Él la salve? Él es misericordioso, no buscando méritos en nosotros, sino por su propia bondad sin límites, sanando nuestras rebeldías y amándonos gratuitamente, mientras aún somos pecadores. Él es lento para la ira y de gran bondad, sufrido para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo podemos salvarnos? ¿Cómo experimentamos esto y ejercemos esta fe en Cristo? Juan 3:16, por supuesto, es el famoso versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas personas con una visión muy superficial de esto, lo han malinterpretado completamente. Y ellos dicen, bueno, todo lo que tengo que hacer es solo reconocer intelectualmente y asentir a la verdad, que Cristo es mi salvación, y que Él murió en la cruz para pagar por mis pecados.
Así que esa es mi creencia. ¿Qué dice Santiago sobre creer? Dice que hasta los demonios creen, y tiemblan. ¿Y qué clase de creencia? Por cierto, la palabra para creer en griego, es la misma palabra para confianza y fe. Así que combinemos todo esto. Creencia, confianza y fe. ¿Qué es la fe salvadora? Porque no podemos quedarnos en este concepto intelectual. ¿Cómo podemos salvarnos? En primer lugar, repasemos la lista. Juan 12:32 dice, que el Hijo del Hombre sería levantado. Jesús en la cruz atrae a todos hacia Él. Ahora bien, no todos lo aceptarán, pero todos son atraídos a esto, y pueden ser atraídos a esto. Él está atrayendo y conquistando a todos. Entonces miramos. Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mirad, pues, a Cristo crucificado. Entonces, al mirar la luz de la cruz, revela la perfecta ley de amor de Dios, Cristo obedeciendo la ley perfectamente. Su carácter perfecto y abnegado, y que por esa ley, cuando veo su obediencia, cuando miro la ley de la libertad, yo mismo soy condenado por la ley. Es el conocimiento del pecado, dijo el apóstol Pablo, en Romanos 3:21, y así somos convencidos de nuestra propia falta de semejanza con Él. Entonces, simultáneamente, su ley y su amor no solo nos condenan como pecadores, sino que nos atraen hacia Él. Y la bondad de Dios nos atrae. Y si no resistimos esa atracción, Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios nos llevará a... ¿Cuál es esa palabra? Palabra muy importante en el proceso. Arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, miramos y vivimos para Cristo y decimos, como Juan dijo, el libro de Juan, Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y así ejerzo la fe y la confianza en los méritos de un Salvador crucificado. Y al hacerlo, soy justificado. Entonces el siguiente paso no es solo una mirada inicial, sino más bien seguir mirando y viviendo, una rendición continua para traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Juan 15, versículo 4. Hablando de este mismo concepto, el Espíritu Santo entonces produce nueva vida en el alma. Pensamientos y deseos son traídos a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados nuevos a su imagen. Por último, finalmente podemos decir, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Salmo 40 versículo 8. Y entonces ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2 versículo 20. Ahora escucharon los pasos cruciales en el arrepentimiento y la fe, y esos son necesarios como parte de esto. Pero mirando a la cruz, miramos y vivimos. Así es como voy a resumir toda esa lista. Mira y vive, y sacrifico todos mis ídolos queridos. Los pongo todos sobre el altar. Eso es arrepentimiento. La palabra hebrea para arrepentimiento, teshuva, significa literalmente dar la vuelta. Iba en esta dirección, y doy un giro de 180 grados, y me oriento ahora hacia Cristo, y dejo la vida de pecado, y miro hacia Él. Eso es arrepentimiento, y ejercitar la fe, confiando en que Él obrará en mí, el querer y el actuar, de acuerdo a su buen propósito. Si no confío en Él, si empiezo a tratar de hacerlo con mis propias fuerzas, fracasaré. Hay una parábola, una maravillosa parábola, que nos ayuda a ilustrar cómo avanzar a partir de esto. Es la parábola de la levadura y la sierva. Y hay un comentario sobre esta parábola, en un libro llamado Lecciones Objetivas de Cristo. Quiero que escuchen esta declaración que dice, ninguno es tan vil, ninguno ha caído tan bajo, como para estar más allá de la obra de este poder. El poder de Dios, en todos los que se sometan al Espíritu Santo, se implantará un nuevo principio de vida. La imagen perdida de Dios debe ser restaurada en la humanidad, pero el hombre no puede transformarse por el ejercicio de su voluntad. No posee ningún poder mediante el cual pueda efectuarse este cambio. Por lo tanto, esforzarse por superar nuestros hábitos no va a funcionar. Si estoy tratando solo con mis propias fuerzas salir adelante, y apretando los dientes, digo voy a hacerlo. ¿Sabes quién está tratando de controlar la situación? Necesito tener el control. Es solo cuando puedo soltarme, y dejar que Dios tome el control de mi vida,
es cuando puedo tener sanidad y victoria sobre el pecado. Y voy a necesitar ayuda. El adicto necesita ayuda. No puede hacerlo solo. Tenemos esta especie de negación, de que puedo hacerlo. Sí, metí la pata, pero voy a seguir adelante por mi cuenta. Nunca. Dios dice que mi gracia te basta, porque mi fuerza se perfecciona en tu ¿qué? Solo cuando nos damos cuenta de que somos débiles, somos fuertes en Él. La cita continúa. La levadura, algo totalmente de afuera, debe ser puesto en la comida antes de que el cambio deseado pueda ser obrado en ella. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador, antes de que pueda ser apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo pueda dar, no lograrán convertir a un hijo degradado por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio solo puede ser hecho por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, altos o bajos, ricos o pobres, deben someterse a la obra de este poder. Ningún cambio meramente externo es suficiente para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarse, corrigiendo este o aquel mal hábito, y esperan de esta manera llegar a ser cristianos. Pero comienzan en el lugar equivocado. Nuestro primer trabajo es con el corazón. Una profesión de fe y la posesión de la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer el conocimiento de la verdad, pero el contenido de nuestros pensamientos no puede ser cambiado. El corazón debe ser convertido y santificado. Cristo oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Las verdades de la palabra de Dios responden a la gran necesidad práctica del hombre, la conversión del alma, por la fe. Su influencia vital ha de entretejerse en la experiencia humana, como la levadura en la masa. Han de impregnar todas las cosas grandes y todas las cosas pequeñas de la vida. Recibida en el corazón, la levadura de la verdad regulará los deseos, purificará los pensamientos y ampliará la capacidad de sentir, de amar. Este amor domina cualquier otro motivo, y eleva a su poseedor por encima de las influencias corruptoras del mundo. La palabra de Dios ha de tener un efecto santificador en nuestra asociación con cada miembro de la familia humana, incluidos los miembros de los que hablábamos antes. Ser capaces de mirar a las mujeres a través de los ojos santificados de Cristo. Eso va a requerir una reforma a fondo, una conversión a fondo. La levadura trabajando en la masa. Muchos de nosotros tenemos la religión como un compartimiento de nuestras vidas, o incluimos la verdad religiosa como una verdad teórica. Pero no dejamos que estas verdades nos santifiquen. Jesús dijo: tu palabra es verdad, que nos santifique. Santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Y entonces, una vez que tengo esa experiencia, entonces tengo fe práctica, una religión práctica que realmente me transforma. En vez de solo algunos conceptos teóricos de la verdad que yo creo, que hasta los demonios creen. Los demonios saben lo que es la verdad bíblica. Ellos solo la distorsionan y engañan. Pero solo saberlo no me va a salvar. Es experimentarlo lo que me va a salvar. Y creo que uno de los mayores engaños, no solo en el tiempo de Jesús, sino también en nuestros días, es que la mera profesión de una verdad. Solo profeso tener fe. De hecho, en la iglesia en la que crecí, que se llamaba profesión de fe. No hay nada malo en profesar nuestra fe, el apóstol Pablo dice que lo hagamos. ¿Pero eso me va a salvar? Saben, muchos de nosotros volvemos al llamado al altar cuando teníamos 14 años, o al bautismo cuando teníamos 12, o a la profesión de fe, o lo que sea. Y decimos: esa es mi salvación. En ese entonces. No, mi salvación es hoy. ¿Cómo estoy caminando con el Señor hoy? Miro y vivo, y experimento los frutos de la justicia, mientras tengo la levadura, trabajando a través de la masa de mi alma. Esa es la verdadera religión. Leemos en mente carácter y personalidad, que amas la teoría de la verdad pero no dejas que santifique tu vida. Y los que no reciben el amor de la verdad. Y segunda de Tesalonicenses, 2 versículo 10, son los que perecen. Dice que perecen porque no recibieron el amor de la verdad.
En Gálatas 5:6 se refiere a aquellos cuya fe obra por el amor. Entonces, ¿tienes una fe que obra, una fe práctica que obra por medio del amor? Por eso podemos decir que existe la fe muerta. ¿Saben? Santiago dice que la fe sin obras está muerta, y entonces, ¿tenemos una fe que verdaderamente contempla a Cristo, que verdaderamente mira y recibe esta experiencia? Ahora, aquí está la pregunta fundamental. ¿Cómo ejercitamos esta fe viva, esta fe salvadora? ¿Cómo miramos continuamente a Cristo y vivimos? Bueno, actualmente tenemos deseos degradados, como mortales pecadores, y por eso necesitamos un deseo mayor. De hecho, Dios ya ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Lo dice en Eclesiastés, y por eso Dios ha implantado en nosotros el deseo de las cosas santas, de las cosas eternas, de las cosas celestiales. ¿Estos deseos van a anular los deseos de la carne? En las sesiones 5 y 6 veremos cómo reemplazar lo malo por lo bueno. Pero eso va a ser clave, una parte clave del proceso, hasta el punto en que podamos decir que las pasiones inferiores serán automáticamente anuladas por los poderes superiores de la razón en la conciencia. Y para llegar a este punto tenemos que cuidarnos. Y de nuevo, hay más por venir en un nivel práctico, pero ¿cómo se guarda el alma? ¿Cómo vigilas el alma para que no experimentemos estos pensamientos e imaginaciones y acciones degradantes? ¿Qué significa hacer esto? Bueno, en primer lugar, 3 cosas. Número 1, tenemos que estar escudriñando las Escrituras diligentemente, y no solo para descubrir la verdad teóricamente, sino para descubrir las promesas personales de Dios para ti. Mira 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria y la virtud, que nos han sido dadas. Escuchad, hermanos, lo que les ha sido dado, grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? A causa de la lujuria. Entonces, ¿cómo escapamos de la lujuria? Podemos participar de la naturaleza divina a través de las promesas bíblicas, las preciosas promesas. Así que escudriña las Escrituras. Examínenlas a fondo. Encuentra las promesas de Dios personalmente para ti. Así es como guardamos el alma de la tentación. Porque cuando tenemos estas tentaciones, o cuando tenemos estas promesas de las Escrituras en nuestros labios, y la tentación viene a nosotros. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya que Dios ha abierto nuestros ojos a cosas maravillosas en sus leyes. Como dice el Salmo 119. Ahora tenemos estas cosas maravillosas y podemos reclamarlas justo cuando sea necesario. Y es interesante que pasar el tiempo en la palabra de Dios requiere devoción, ¿verdad? Tiempo devocional. ¿Sabes cuál es la raíz latina de la palabra adicción? La raíz latina de la palabra adicción es ser devoto a. Así que tenemos que reemplazar nuestra devoción, nuestra adicción, por devociones a Cristo. Y cuando Él abra cosas a nuestros ojos cada mañana, y estamos hablando de una cantidad significativa de tiempo en la palabra de Dios, descubriremos estas cosas que se convertirán en una herramienta práctica para nosotros, porque personalmente las encontramos, y luego las escondemos en nuestros corazones. Paso 2. Tu palabra la he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 111. ¿Cómo hacemos para no pecar? ¿Cómo hago para no pecar contra Dios? Es esconder la palabra en mi corazón. No solo he descubierto estas cosas para hacer una lista y hacer un ejercicio mental. No, esto se ha convertido en parte de mí. Estoy asimilando estas verdades en mi propia naturaleza, escondiéndolas en mi corazón. Y cuando he hecho eso, no es solo una teoría de la verdad. Es algo muy real. Y entonces cuando viene la tentación, 1 de Corintios 10:13. Y en el contexto de 1 de Corintios 10, está hablando de las lujurias de las que Israel había sido presa. ¿Y saben qué dice 1 de Corintios 10:13? Dice que no te dejará ser tentado más allá de lo que puedes soportar, pero siempre te proveerá una salida.
¿No es una promesa maravillosa? Cuando los deseos de la carne vengan a mí, Él siempre proveerá una salida, porque tengo eso en mi corazón. Lo tengo memorizado. Vas a querer memorizar las Escrituras como parte de este proceso, para que cuando seas tentado, lo tengas ahí mismo para ti. Puedes decir, resiste al diablo y huirá de ti. Y eso es una promesa, porque estoy en sumisión a Dios. Puedes decir que va a huir, y yo puedo decir, apártate de mí, Satanás, como dijo Jesús. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y entonces estas promesas, no voy a darte una lista exhaustiva porque necesitas hacer el trabajo pesado. Necesitas entrar y escudriñar las Escrituras porque son para ti. Dios abrirá tus ojos a cosas maravillosas, en su ley, y eso será una experiencia gozosa. No es una pérdida de tiempo, no es aburrido. Es Dios renovando tu mente. Y es una maravilla. Todo el mundo debe hacerlo. Esto no es algo que hacen los predicadores, los pastores y los estudiantes de la Biblia. Esto es para cada alma que está oprimida por el pecado, que somos todos nosotros. Y debemos pasar por este proceso. El tercer paso en el proceso, no es solo conocer intelectualmente estas promesas, sino realmente aprender la lección de la comunión continua con Cristo. El Salmo 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él arrancará mis pies de la red. Así que si quieres tener tus pies arrancados de esa red de pecado, y quieres ser liberado de esta cosa, entonces nuestros ojos deben estar ¿dónde? Nuestros ojos están siempre en el Señor, es decir, siempre, Salmo 16, versículo 8. He puesto al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré movido. Memoriza estos versículos. Jesús dice, permaneced en mí. ¿Cómo experimentamos la comunión continua con Él? Porque el Señor está siempre delante de mí y nuestros ojos están siempre puestos en Él. Y Juan 5, es interesante que Jesús dijo algo que me fascinó la primera vez que lo leí. Dijo que no podía hacer nada por sí mismo. Yo por mí mismo no puedo hacer nada, dijo en Juan 5, 19 y 30. O sea que por sí mismo no podía hacer nada. ¿Cuánto más nosotros? Ni siquiera puedo buscar a Dios por mí mismo, dice en Salmos 40 verso 11, que ni siquiera puedo mirar a Dios por mi cuenta. Pero es Cristo quien nos ha concedido una medida de fe, ¿verdad? Yo no puedo ni respirar sin Cristo. Él es en quien vivo, y me muevo, y tengo mi ser. Y por eso cuando Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo, solo podía hacerlo por su Padre. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos decir, aquí está la promesa, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa es la buena noticia. Todo lo puedo. ¿Cuántas cosas? Todo. Y entonces después que esa unión inicial es formada con Cristo cada mañana, y la preservamos a través del día con nuestras promesas bíblicas, y caminando con Cristo, podemos preservar eso. Muchas personas tienen sus devocionales matutinos, pero luego hago el resto del día en mis propias fuerzas, preservar esa unión con Cristo. Eso va a ser esencial para mantener tus pies fuera de la red del enemigo, ¿verdad? Esta declaración es de mente, carácter y personalidad. Mientras dure la vida, es necesario guardar los afectos y las pasiones con un propósito firme. Hay corrupción interior, hay tentaciones externas. Y cada vez que la obra de Dios avanza, Satanás planea de tal manera para arreglar las circunstancias que la tentación vendrá con fuerza avasalladora sobre el alma. Ni un solo momento puede estar seguro solo mientras estemos confiando en Dios, en la vida escondida con Cristo en Dios. Así que a menos que estemos vitalmente conectados con Dios, no solo a primera hora de la mañana, sino todo el día, nunca vamos a ser capaces de resistir el amor propio, la autoindulgencia, el pecado y la tentación. Quiero decir que podemos tener malos hábitos que podemos dejar por un tiempo, pero a menos que tengamos ese momento a momento, una conexión continua con Cristo, una comunión continua con Cristo, vamos a estar a merced del enemigo, y él obtendrá la victoria al final, porque cuando pierdo a Cristo, en ese momento estoy en manos del enemigo. Pero la buena noticia es que estoy completamente seguro contra los asaltos del enemigo.
Él nos ha proporcionado todas las salidas que necesitamos. Cuando estoy en relación con Él, me dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu gran recompensa. Yo soy la única defensa contra el mal. Y así Él estará allí. Testimonio sobre la conducta sexual. Leemos lo siguiente. Puede que no veas claramente cómo obtendrás la liberación de los pecados que han sido acariciados y fortalecidos con la repetición. Puede que no veas cómo va a funcionar, pero tu liberación se encuentra en Cristo, solo en Él. Ahora es tu tiempo. Ahora es la oportunidad de oro. Puedes caminar en pureza, solo mirando y contemplando, orando y creyendo en Jesús. Ahí está otra vez, momento a momento. En el Salmo 1 habla de esto, habla de los que pueden estar de pie en el juicio, habla de los que tienen el fruto de la justicia. Están plantados como un árbol junto a corrientes de agua cuya hoja no se marchita, todo lo que hacen prospera. ¿Y sabes lo que es interesante acerca de estas personas en el Salmo 1? Dice que meditan en la ley, día y noche, todo el día. Los pensamientos de Dios están continuamente volviendo a ellos. Cuando el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Significa esto que pasamos todo el día de rodillas ante Dios? No. Pero significa que nunca rompemos esa conexión con Dios, trabajando en nuestras propias fuerzas, o simplemente llenando nuestras mentes con 1.000.000 de otras cosas. Te conté sobre el hábito de mi esposa y yo, de tener un tiempo de oración cada hora, por si acaso pasaba 1 hora y me estresaba o lo que fuera, y me olvidaba de Dios, y no tenía ningún pensamiento de Dios durante 1 hora. Sería trágico pasar 1 hora sin pensar en mi mejor amigo que está conmigo continuamente. Y entonces ese tiempo de oración continua para tener esos puntos de control a través del día, en compañía con Dios. En Deuteronomio 6 habla de ello muy claramente. Habla de la ley de Dios. Al levantarse y al acostarse, al andar por el camino. ¿Están nuestras conversaciones llenas de las cosas de Dios? En mente, carácter y personalidad. Leemos, Satanás lleva al hombre a romper las ligaduras que lo unen en santa y feliz unión con su Hacedor. Entonces, cuando está desconectado de Dios, la pasión obtiene el control sobre la razón y el impulso sobre el principio, y se vuelve pecaminoso en pensamiento y acción. Su juicio está pervertido, su razón parece debilitada. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto en el que nos sentimos abrumados por la tentación? No somos capaces de pensar correctamente, dice. Satanás rompe esa conexión con Dios. Sabes, aparte de Cristo, puedo pensar en alguien en la Biblia a quien no se le rompió esa conexión. Cristo. Por supuesto, él dependía completamente de su Padre. Pero hay un hombre, y tal vez otros, pero uno que me viene a la mente. Usted podría estar diciendo que esto es imposible. ¿Cómo puedes realmente caminar con el Señor todo el día? ¿Y tener una sensación de su presencia todo el tiempo? ¿De verdad? Por favor. Alguien lo hizo. Caminó con Dios. ¿Sabes quién fue? Fue Enoc. Y caminó con Dios en una intimidad tan cercana, y fue llevado directo al cielo. Últimamente he estado estudiando la vida de Enoc. Leí un libro interesante llamado Vivir la vida de Enoc. Quiero vivir la vida de Enoc. Saben, Enoc es un tipo interesante, porque no solo caminó con el Señor, sino que fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Proclamó el juicio, y proclamó la venida de Cristo. Usted lee acerca de él en el libro de Judas, y él vivió en un tiempo sumamente malvado, justo antes del diluvio. Y predicó durante un tiempo, justo antes de que el mundo malvado fuera destruido. ¿Te suena familiar? Hermanos y hermanas, este es el tiempo en el que vivimos hoy. El tiempo más malvado en la historia de la tierra, aparte del diluvio, y un tiempo donde estamos proclamando el juicio, estamos proclamando completamente la pronta venida de Cristo. Estamos buscando caminar con Cristo, y seremos trasladados al cielo sin ver la muerte cuando Cristo venga. Así que en este sentido, Enoc es un hombre prototipo. Él es un modelo. Él es un tipo de nosotros, por así decirlo. Somos el cumplimiento de su experiencia. Así que siendo un hombre modelo, quiero estudiarlo. Quiero estudiar su vida. Y decir, ya sabes cómo superó eso. Porque nosotros vamos a vencer por la sangre del Cordero,
por la palabra de nuestro testimonio en los últimos días. Y entonces si no vencemos, no estamos viviendo la vida de Enoc. Esa vida va a ser necesaria para que los 144,000 en vestiduras blancas, en Apocalipsis 7, para recibir el sello de Dios y vencer por la sangre del Cordero. ¿Qué nos cuenta la vida de Enoc? Bien, leamos una cita. Vivir la vida de Enoc, página 4 y 7. Desconfiando de sus propias fuerzas, Enoc cuelga su alma indefensa en Jesús, y se aferra a la fuerza del Altísimo. Hermanos, así es como se vive. Ora en tu casa, y con tu familia, noche y mañana. Orad fervientemente en vuestro armario. Orad mientras estáis ocupados en el trabajo diario. Elevad el alma a Dios en oración. Así fue como Enoc caminó con Dios. Pasaba gran parte de su tiempo en soledad, que dedicaba a la reflexión y a la oración. Caminaba ante Dios y oraba para conocer más perfectamente su voluntad y poder cumplirla. Para él la oración era como el aliento del alma, vivía como en la atmósfera misma del cielo. Así que incluso en este mundo caído y tóxico, nos encontramos en el miasma del pecado y la degradación a nuestro alrededor, en las tentaciones demoníacas. Podemos decir, voy a mirar a Cristo en la oración, y vivir en la atmósfera del cielo. Vamos a leer más. La elocuencia del silencio ante Dios es a menudo esencial, si la mente se mantiene en continua excitación, pues se impide al oído escuchar la verdad que el Señor quiere comunicar a sus creyentes. Sé que con esto tengo la tentación de ponerme a trabajar. Quería compartir la verdad y tener un ministerio, y presentar otras cosas a la gente, y comunicarme, organizar eventos para hablar en vivo, que me vean mis hijos y todas estas cosas. Y aquí vamos con el acto de malabarismo de la vida. Y no tenemos esos momentos de silencio ante Dios. Esa no va a ser la vida de Enoc, si vivimos en el acelerado siglo XXI. En el mundo acelerado. Tenemos que ir más despacio, y escuchar. Dios dice que oirás una voz detrás de ti, que te dirá, este es el camino, camina por él. Pero no escuchamos la voz de Dios, porque estamos llenos de nuestros propios pensamientos. Otra cita. Muchos fracasan en imitar nuestro santo modelo, porque estudian muy poco los rasgos definidos de ese carácter. ¿Estamos estudiando el carácter de Dios? Si no lo hacemos, fracasaremos en imitar ese carácter. Muchos están llenos de planes ajetreados, siempre activos, y no hay tiempo para que el precioso Jesús sea un compañero cercano y querido. Si lo hicieran, caminarían con Dios como lo hizo Enoc. Si mantenemos al Señor ante nosotros, permitiendo que nuestros corazones salgan en acción de gracias y alabanza a Él, tendremos una frescura continua en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como hablaríamos con un amigo. Él nos hablará personalmente de sus misterios. A menudo nos invadirá una dulce y gozosa sensación de la presencia de Jesús. A menudo nuestro corazón arderá dentro de nosotros cuando Él se acerque para comulgar con nosotros, como hizo con Enoc. Esa es la experiencia que quiero. Los sacerdotes y gobernantes necesitaban una experiencia como la que tuvo Enoc. Necesitaban una sensación continua de la presencia de Dios. Importante frase. Una continua sensación de la presencia de Dios. Escucha esto. Nuestra experiencia en las cosas divinas será proporcional a la intensidad de nuestra sensación de su compañía. Proporcional. Expliquemos eso un poco. Cuanto mayor sea nuestro sentido de nuestra compañía con Él, cuanto mayor sea nuestro sentido de su presencia, la vivacidad de su presencia, mayor será nuestra experiencia en las cosas divinas, venciendo el pecado y así sucesivamente. Cuanto menor sea nuestro sentido de la presencia de Dios y la intensidad de su compañía, menor será nuestra experiencia de las cosas divinas. Esto es tan crucial, vivir la vida de Enoc. Vamos a leer otro. Pero tú dices, no lo siento. Es decir, no siento la presencia de Dios. Dime qué valor tiene sentir. ¿Es el sentimiento más fuerte que la fe? ¿Qué es tu privilegio ejercer en Dios? Los sentimientos cambian con casi todas las circunstancias, pero la promesa de lo eterno es como roca sólida. Construyamos nuestra casa sobre el fundamento seguro, y fijemos nuestras almas a la roca eterna.
la roca de las edades. Si hacemos esto, encontraremos que se convertirá en habitual para nosotros recordar que tenemos un compañero, que donde quiera que estemos, hemos de hablar con Dios. Así caminaba Enoc con Dios. Hablaba con Él, reconocía la presencia divina. Ahora, Enoc tenía intimidad, apertura y atracción. Esto es asombroso. Eso es exactamente lo que necesitamos escuchar en este seminario. Enoc caminaba con Dios. Pero, ¿cómo consiguió esta dulce intimidad? Tenía pensamientos de Dios continuamente delante de él, cuando salía y cuando entraba. Meditaba en la bondad, la perfección y la belleza del carácter divino. Cuéntaselo todo a Jesús, abre ante él los secretos de tu corazón, pues sus ojos escudriñan los más íntimos secretos de tu corazón, porque sus ojos escudriñan lo más recóndito del alma, y él lee tus pensamientos como un libro abierto. Ve la transparencia allí. A menos que el Señor sea el centro de atracción, a menos que sea una defensa especial contra la tentación del enemigo, Satanás ganará poder sobre tu mente y te separará de Dios. Una última sobre Enoc. Vivió en una época corrupta, y cuando la contaminación moral pululaba a su alrededor. Sin embargo, entrenó su mente para que siguiera un canal correcto, y llevó la marca de lo divino. ¿Cómo puedo controlar mis pensamientos? ¿Cómo puedo llevar cautivo cada pensamiento, de modo que siempre esté reconociendo la presencia divina? ¿Cómo puedo tener un nuevo hábito mental en el que vea que Jesús es mi compañero, que Él me está dando un nuevo pensamiento, un nuevo canal por el que correr? ¿Cómo puedo vencer la lujuria de los ojos? Orar solamente para que Satanás sea atado, no va a ser suficiente. Que Satanás no te tiente deliberada y personalmente, o uno de sus demonios, no te va a liberar completamente de la lujuria de la carne, porque la tenemos dentro de nuestra propia naturaleza. Una nueva mente es necesaria, una nueva persona completamente es necesaria. Y es por eso que necesitamos las sesiones 5 y 6, para hablar de cómo tener una nueva creación, cómo tener una nueva experiencia. Y leemos en mente, carácter y personalidad, que el poder convertidor de Dios cambia el corazón, refina y purifica los pensamientos. A menos que se haga un esfuerzo decidido por mantener los pensamientos centrados en Cristo, un esfuerzo decidido por mantener los pensamientos centrados en Cristo, entonces la gracia no puede revelarse en la vida. La mente debe involucrarse en la guerra espiritual. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Todos los hábitos deben ser traídos bajo el control de Dios. Y verán la clave de esto en las últimas sesiones. Pero para terminar, quiero compartir una cita de mente, carácter y personalidad que dice que la mente debe mantenerse meditando sobre temas puros y santos, y que la sugestión impura debe ser desechada de inmediato. Y que se deben tener pensamientos puros y elevados, contemplación santa. Entretenerse, obteniendo así más y más conocimiento de Dios, al entrenar la mente en la contemplación de las cosas celestiales. Dios tiene medios sencillos, abiertos a cada caso individual, suficientes para asegurar el gran fin, la salvación del alma. Ahora, hermanos y hermanas, actualmente estamos atrapados en una trampa del diablo. Y podríamos decir, bueno, he tratado de controlar mis pensamientos. He tratado de traerlo de vuelta y contemplar una cosa más elevada y santa. Pero no olvidemos, la presencia de Jesús, ese continuo caminar de fe. Si paso varios minutos sin pensar en Dios, y en las cosas de Dios, y en la presencia de Jesús, entonces me estoy abriendo a la tentación. Y si estás pensando, ¿sabes qué? Esto parece demasiado difícil, y he fallado tantas veces, y siento tanta condena, vergüenza y culpa, que quiero terminar con esto. Jesús es ese médico amoroso, mirando por ti, inclinándose sobre ti, diciendo, vuelve a levantarte, sigue adelante, hagámoslo de nuevo. Nunca se cansará de decirlo. Lo va a repetir. Va a seguir repitiéndolo una y otra vez, hasta que crezcas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él te perdonará. Él dirá, levántate de nuevo, intenta de nuevo. ¿Recuerdas a la mujer sorprendida en adulterio?
¿Recuerdas cómo trata Jesús a una adúltera? Él dice, no estoy aquí para condenarte, levántate y no peques más. Ese es hoy su mensaje para nosotros. Él ha provisto toda provisión para completar nuestro carácter cristiano. Te lo ha prometido y lo cumplirá. Él terminará la obra en ti. Esa es su promesa. Reclámalo. Aférrate a ella. No te desanimes. Llévalo al Señor en oración. ¿Qué amigo tenemos en Jesús?